Carl Jung, quien fue un psicólogo y un observador perspicaz del mundo occidental de su época, notó que muchas personas sufrían de sentimientos que las debilitaban, como sentirse sin importancia, no encajar y estar desesperadas. Él investigó sobre este tema y llegó a la conclusión de que estos sentimientos se debían a un problema, que él llamó un problema espiritual. Esto lo escribió en su libro de obras completas, en varios capítulos dedicados a este tema. Este problema espiritual todavía afecta a muchas personas en el mundo moderno, y es un gran peligro para la libertad y prosperidad de las sociedades occidentales. Las personas que lo padecen no solo sufren, sino que también ponen en peligro la estabilidad de la sociedad. Cuantas más personas se ven afectadas, mayor es el riesgo de que haya disturbios políticos y sociales. Carl Jung fue testigo de las consecuencias sociales de este problema en las dos guerras mundiales, y en la aparición de muchos estados totalitarios. Se sintió muy preocupado por estos eventos y se esforzó por compartir sus conocimientos con otros, con la esperanza de prevenir situaciones similares en el futuro. Según Jung, el problema espiritual apareció cuando las religiones tradicionales, en particular el cristianismo, perdieron influencia en las sociedades occidentales durante los últimos siglos. La falta de estas religiones ha tenido muchos efectos, pero el más preocupante para Jung es que obliga a muchas personas a enfrentar los dilemas existenciales de la vida humana, sin la guía del dogma religioso que puede ser de gran ayuda. Qué totalmente diferente le parecía el mundo al hombre medieval. Para él, la Tierra estaba eternamente fija y en reposo en el centro del universo. Los hombres eran todos hijos de Dios bajo el cuidado amoroso del Altísimo, que los preparaba para la bienaventuranza eterna, y todos sabían exactamente lo que debían hacer y cómo debían comportarse para elevarse, de un mundo corruptible a una existencia incorruptible y dichosa. Una vida así ya no nos parece real, ni siquiera en sueños. Carl Jung, el problema espiritual del hombre moderno. Además del auge del secularismo, Jung sugirió que el desarrollo de la sociedad moderna de masas también desempeñó un papel importante en la aparición del problema espiritual. La sociedad moderna surgió durante la Revolución Industrial, cuando gran parte de la población se trasladó de los pequeños pueblos a las grandes ciudades en busca de trabajo y oportunidades, instigando el nacimiento de una sociedad de masas. Aunque el desarrollo de una sociedad de masas generó beneficios gracias a la intensificación de la división del trabajo, también trajo consigo peligrosos problemas. Esta nueva forma de existencia produjo un individuo inestable, inseguro y muy sugestionable. Carl Jung, la lucha con la sombra. Durante los siglos XIX y XX, muchas personas poderosas como políticos y líderes empresariales, se obsesionaron con los avances científicos en la industria y la medicina, y pensaron que estos métodos podían aplicarse para transformar la sociedad. Esto llevó a una mayor uniformidad en la sociedad, lo que significó una disminución drástica en la importancia del individuo. Para modelar, y posteriormente, rehacer la sociedad sobre la base de principios científicos y racionales, la singularidad del individuo debe ser negada en favor de promedios estadísticos, y el rediseño de la sociedad promulgado por un grupo de élites, o tecnócratas, que ven a los seres humanos como nada más que abstracciones, unidades sociales homogéneas que deben ser gestionadas y manipuladas. Jung describió los peligrosos efectos de este intento de utilizar la ciencia para remodelar al individuo y la sociedad, efectos que aún están en juego hoy en día. Bajo la influencia de los supuestos científicos, no solo la psique, sino también el hombre individual, de hecho, todos los acontecimientos individuales sufren una nivelación y un proceso de difuminación que distorsiona la imagen de la realidad hasta convertirla en una media conceptual. No debemos subestimar el efecto psicológico de la imagen estadística del mundo. Deja de lado al individuo en favor de unidades anónimas que se amontonan en formaciones masivas. Como unidad social ha perdido su individualidad y se ha convertido en un mero número abstracto en la oficina de estadísticas. Solo puede desempeñar el papel de una unidad intercambiable de importancia infinitesimal. Carl Jung, el yo por descubrir. La falta de sentido de la vida causada por el abandono de las religiones, y la disminución del valor del individuo en la sociedad, ha llevado a que muchas personas se sientan impotentes e insignificantes. Esta forma de pensar puede ser peligrosa porque, si la actitud consciente de una persona es perjudicial para su bienestar mental, la mente inconsciente compensará para restaurar el equilibrio emocional. La incertidumbre existencial provocada por el declive de las religiones, y la menor importancia del individuo en la sociedad de masas, se han combinado para crear una situación en la que la gran mayoría de las personas
Se ven a sí mismas como seres insignificantes e impotentes. Esta mentalidad puede ser muy perjudicial, ya que, como descubrió Jung, cuando la actitud consciente del individuo es deficiente y perjudicial para su salud psicológica, el mecanismo autorregulador de la psique producirá una compensación inconsciente, en un intento de corregir la actitud consciente defectuosa, intentando devolver a la psique a un equilibrio relativo. Quienes padecen un problema espiritual debido a sus sentimientos de insignificancia, carecen de los niveles adecuados de autoeficacia necesarios para la salud psicológica. Jung propuso que para compensar esta carencia, el inconsciente produce una compensación en forma de una fuerte ansia de poder. El sentimiento de debilidad del individuo, de hecho de inexistencia, es compensado por la erupción de deseos de poder hasta ahora desconocidos. Es la rebelión de los impotentes, la codicia insaciable de los desposeídos. Carl Jung, la lucha con la sombra. Una compensación puede ser beneficiosa. Si uno es capaz de integrar los contenidos compensatorios del inconsciente en su consciencia, aportando así más equilibrio a su mente consciente y una mejora general de su salud psicológica. Sin embargo, si los contenidos inconscientes de la compensación, que en el caso de un problema espiritual adoptan la forma de ansia de poder, permanecen ocultos en el inconsciente, la compensación puede resultar extremadamente peligrosa. Si tal movimiento compensatorio del inconsciente no se integra en la conciencia en un individuo, conduce a una neurosis o incluso a una psicosis. Carl Jung, la lucha con la sombra. Si no se integra en la conciencia un deseo compensatorio de poder, Jung advirtió que uno se verá poseído por impulsos inconscientes de poder, y por tanto, lo buscará a toda costa. Al no encontrarlo en su vida personal debido a profundos sentimientos de impotencia, es muy probable que estas personas graviten hacia ideologías colectivas, movimientos de masas e instituciones que consideran que tienen el poder del que ellos, como individuos, carecen. Si el individuo, abrumado por el sentimiento de su propia punibilidad e impotencia, siente que su vida ha perdido su sentido, entonces ya está en el camino de la esclavitud del Estado, y sin saberlo ni quererlo, se ha convertido en su prosélito. Carl Jung, el yo por descubrir. Cuando este proceso psicológico se produce a escala masiva, una sociedad se vuelve muy vulnerable al ascenso de la tiranía del Estado. Jung describió este proceso en el siguiente escalofriante pasaje. En lugar del individuo concreto, tenemos los nombres de organizaciones y en el punto más alto, la idea abstracta del Estado como principio de la realidad política. La responsabilidad moral del individuo es entonces inevitablemente sustituida por la política del Estado. En lugar de la diferenciación moral y mental del individuo, tenemos el bienestar público y la elevación del nivel de vida. El objetivo y el significado de la vida individual, que es la única vida real, ya no residen en el desarrollo individual, sino en la política del Estado, que se impone al individuo desde fuera. El individuo se ve cada vez más privado de la decisión moral sobre cómo debe vivir su propia vida, y en su lugar es gobernado, alimentado, vestido y educado como una unidad social, y entretenido de acuerdo con las normas que dan placer y satisfacción a las masas. Carl Jung, el yo por descubrir. Esta forma de distopía se produjo en diversos grados en el siglo XX, y parece estar resurgiendo en Occidente en la actualidad. Aunque muchas personas son conscientes de los peligros que plantea la existencia de estados centralizados, la mayoría reacciona ante el crecimiento del poder estatal con sentimientos de desesperanza, creyendo que no hay nada que ellos, como individuos, puedan hacer al respecto. El análisis de Jung es profundo porque sugiere que el auge de la tiranía estatal es un subproducto de la proliferación del problema espiritual que aflige al mundo moderno y que, por tanto, puede controlarse si más personas aprenden a resolver el problema espiritual que afecta a sus propias vidas. Jung albergaba la esperanza de que muchas personas en Occidente fueran capaces de lograrlo, y vio pruebas de tal potencial en el crecimiento del campo de la psicología en el siglo XX, y en el creciente deseo de muchos de explorar las profundidades de su psique en busca del autoconocimiento. Para mí, el quid del problema espiritual actual se encuentra en la fascinación que la psique ejerce sobre el hombre moderno. Si somos optimistas, veremos en ella la promesa de un cambio espiritual de gran alcance en el mundo occidental. En cualquier caso, se trata de un fenómeno importante. Importante porque afecta a esas fuerzas psíquicas irracionales, y, como demuestra la historia, incalculables que transforman la vida de los pueblos y las civilizaciones de forma imprevista e imprevisible. Estas son las fuerzas, todavía invisibles para muchas personas hoy en día, que están en el fondo del interés psicológico actual. Carl Jung,
El problema espiritual del hombre moderno. En tiempos de desesperación, los pueblos antiguos buscaban la regeneración en los dioses que habitaban los océanos, los bosques y los cielos. En opinión de Jung, el individuo moderno, para quien todos los dioses han muerto, debe buscar en las fuerzas interiores respuestas a los problemas espirituales que le acosan. Al encontrar respuestas, pensaba que uno no solo curaría la enfermedad espiritual que le aflige personalmente, sino que también contribuiría a la renovación de un mundo extraviado en la oscuridad de la dominación del Estado. Pequeña y oculta es la puerta que conduce al interior, y la entrada está vedada por innumerables prejuicios, suposiciones erróneas y temores. Siempre se quiere oír hablar de grandes planes políticos y económicos, los mismos que han llevado a todas las naciones al marasmo. Por eso suena grotesco cuando alguien habla de puertas ocultas, de sueños y de un mundo interior. ¿Qué tiene que ver este insípido idealismo con los gigantescos programas económicos, con los llamados problemas de la realidad? Pero no me dirijo a las naciones, sino solo a los individuos, para quienes huelga decir que los valores culturales no caen como maná del cielo, sino que son creados por las manos de los individuos. Si las cosas van mal en el mundo, es porque algo va mal en el individuo, porque algo va mal en mí. Por lo tanto, si soy sensato, lo primero que debo hacer es arreglarme a mí mismo. Para ello necesito, porque la autoridad exterior ya no significa nada para mí, un conocimiento de los fundamentos más íntimos de mi ser, para poder basarme firmemente en los hechos eternos de la psique humana. Carl Jung, el sentido de la psicología para el hombre moderno.